Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Lunes feliz, lunes bueno, lunes de alegría en el golf español porque ha habido una victoria del sábado. Es verdad que esto va tan rápido que ya parece como que fue hace más días, ¿no? Pero el sábado ganó José Luis Ballester, José Ballester, campeón del US Amateur, ya lo saben. Bueno, pues su primera victoria profesional y una gran victoria en el PIF Saudi International del Asian Tour con un field importante. Último torneo de las International Series y una victoria que analizaremos por cómo fue, por la victoria en sí mismo y por cómo se produjo. Y además vamos a hablarles de noticias del LIV que hemos ido desvelando en Ten Golf, movimientos que se están produciendo ya en los equipos. Le vamos a hablar también de lo que ha ocurrido en los campeonatos de España de profesionales, que tenemos dos nuevos campeones, el último torneo del PGA Tour, el último torneo del LPGA, las quejas incluso de Josh Luiten, en fin. Muchas cosas interesantes que les vamos a comentar en el programa de hoy. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 24 de noviembre. Normalmente tendríamos que decir que es el día después de la victoria de un jugador español, cuando esta se produce evidentemente en fin de semana, pero en este caso es 2 días después porque el torneo al jugarse en Arabia Saudí acabó el sábado, pero eso sí, la victoria no se la quita nadie, da lo mismo que día fuera. José Le Ballester ganó en Arabia Saudí. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, Luiten, ¿qué te pasa, hijo mío? Just. Pues mira, lo que le pasa a Jost, hay que decir neerlandés, ¿no? Al neerlandés lo que le ocurre es que se ha quedado fuera del Nedbank, está justo fuera del Nedbank en estos momentos. Y ha publicado un mensaje en las redes sociales diciendo que no le parece muy normal, que no termina de entender que habiendo acabado en el puesto 33 de la Race to Dubai este año, pues esté fuera ahora mismo del, digamos, el primer gran torneo, ¿no? Un torneo que es sin corte, un torneo que reúne pues a los 60 mejores jugadores. Hay cierto revuelo en el DP World Tour, concretamente por este Nedbank Challenge, este torneo de Sudáfrica, que reparte un botín jugoso de puntos y que el circuito europeo pues ha establecido unas categorías que no todo el mundo entiende, porque al ser uno de los primeros torneos de la nueva temporada, pues la gente cree que las categorías que deberían haber estado más reforzadas o que más presentes, digamos, en este torneo, deberían haber sido las de la Race to Dubai del año anterior. Es decir, que el Nedbank fuera un premio a los que lo habían hecho muy bien el año antes en la Race to Dubai. Sin embargo, se ha metido por medio pues la categoría de ganadores de los 2 últimos años. Ya más o menos lo habíamos contado, ¿no? Que esto podía pasar, que estaban alerta los jugadores en que esto podía ocurrir y efectivamente pues al final ha pasado, ¿no? Pues que muchos de los jugadores que disputaron la final de la Race to Dubai hace un par de semanas, pues no van a poder jugar el Nedbank, no entran, porque entran pues ganadores de hace 2 años, más otras categorías, ganadores de la Race to Dubai, ganadores de Majors, más las invitaciones propias del Sunshine Tour. De los sudafricanos, me refiero. Y pues con todo ello, Josh Luiten decía, sin cargar demasiado las tintas, pero sí que decía que no entendía muy bien, ¿no? Cómo se podía quedar fuera de este torneo habiendo quedado el 33 en la Race to Dubai, que obviamente lo sabía, que esto no se lo ha inventado el circuito europeo, que se sabía cómo iban las categorías, pero que es una queja, digamos, genérica, ¿no? De que igual había que haberlo hecho de otra manera, ¿no? Bueno, antes de nada ya te digo que Josh Luiten jugará el Nedbank con casi total seguridad, ¿eh? O sea, porque es que está primer reserva. Sí. Y probablemente juega.
quizá habría que escuchar a Jorge Campillo, que él sí que a lo mejor sí, no va a jugar, ¿no? Se va a quedar fuera. Y de todas maneras, aquí yo voy a lo de siempre. Y no tenemos todos los detalles sobre la mesa, ¿eh? Como para emitir un juicio ya certero. Vamos a ver. La cuestión aquí es si esto ha sido una improvisación del circuito europeo, que es que yo no lo sé, que no lo sé, o si es algo que ya se sabía. Si es algo que se sabía, a mí ya estas cosas me aburren, lo reconozco. Tío, esto es lo que hay, estas son las categorías que va a haber para el Nedbank, y normalmente la mayoría de estas categorías apuntan a gente que ha hecho cositas, ¿no? Si es que este ganó hace 2 años, ganó un torneo, ¿no? Un torneo, y uno cuando gana cosas, ocurren otras cosas. Esto es así. Y hablando de este tema mismo o de algo o de cosas parecidas, ya lo venimos diciendo, el golf apunta hacia ese lugar. No es que antes no lo hiciera, pero ahora va a ser cada vez más así. O sea, el chollete, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? Del golf, que era el deporte donde realmente más gente tenía oportunidades, y eso lo hacía atractivo, cuidado, y lo sigue haciendo. Yo no digo que no, pero simplemente estoy escribiendo una realidad, de verdad que no me estoy posicionando. Pero ahora apunta hacia otro lado, cada vez va a ser más exigente la entrada en según qué torneos. Esto funciona así, y lo estamos viendo categorías que antes en el circuito europeo te daban entrada a 10, 12, incluso 14, 16 torneos al año, como que ya no. La gente cada vez está aprendiendo más, está tratando de hacer los deberes antes y está cuidado, jugando más. Luego tenemos, está jugando más, y luego tenemos ese otoño caliente en el circuito europeo donde la gente tiene que llegar ya bien colocada. Luego eso supone que antes pues están jugando más para precisamente llegar bien colocado a esos torneos donde más puntos se reparten y más dinero. Esto funciona así, y para mí la cuestión aquí es siempre si tú ya lo sabías, ¿no? Si tú ya lo sabías, si esto se sabía, y es que a lo mejor ahora hablamos con alguien del circuito europeo y te dice, no, pues es que esto cualquiera que lo hubiese querido consultar hace meses hubiese podido tener la información en la mano. Sí. O quizá a lo mejor viene Luiten y te dice, a ver, Cenutrio, que no, que es que pregunté anteayer, ¿cómo se dice? Antier. Y todavía no lo sabían. Entonces, en ese caso, pues sí, hay una laguna ahí un poco estúpida, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿no? Esto es lo que hay. Sí, es que esto es lo que hay. Básicamente, al final, esa es la conclusión, ¿no? De que esto es lo que hay, y por este camino va el golf mundial. Es verdad que, por ejemplo, en el año pasado, en este mismo torneo, en el Nedbank, de la Race to Dubai entraron hasta el puesto 57. Y este año, pues, de momento, hasta el puesto 32. Veremos hasta dónde entran al final, ¿no? Evidentemente no va a llegar hasta el puesto 57. Eso lo tenemos muy claro, ¿no? Pero bueno, también, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Pues, obviamente, que hay más ganadores de los 2 últimos años. Más ganadores que además quieren jugar este torneo. Es que esa es la clave. Claro. Ganadores de los 2. Hay alguno más, tampoco muchísimos más, pero estas cosas pasan a veces también en los torneos. De repente, pues más gente ha decidido jugar este torneo, y claro, entonces se te quedan fuera 10 tíos, ¿sabes? Y entonces estamos hablando que del 33 hubiésemos pasado al 43, y no, te quedas en el 33. A mí también me parece un poco exagerado. ¿Qué quieres que te diga? O sea, así a bote pronto tú ves el mensaje, la alerta de nuestro amigo Leuten, porque es Leuten. Es Leuten, ¿no? Es verdad, es Leuten. Sí, Leuten. Bueno, hay gente que dice hasta Lauten, que ya sé que son gente que se vuelve loca directamente. Pero es que puede ser Lauten, ¿eh? Puede ser Lauten, sí. Habría que... Espérate, le voy a preguntar a Google cómo se pronuncia. Venga, le voy a preguntar mientras tú sigue mientras yo le pregunto. Sí, porque además Lauten o Luiten, vamos, hablando así en literal, seguro que tiene algún significado en neerlandés. Igual significa carroza. Luiten a lo mejor es carroza. Carroza, digo. Pero como tío chapado a la antigua, o como no, como diligencia.
No. Como diligencia, yo lo decía como diligencia. A ver, espérate cómo pronuncia. A ver. Bueno, es que... vamos a ver, un momentito, Un momentito. A ver si encuentro el audio. Claro, porque he encontrado una entrada en la que no te dice el audio, sino que te dice cómo hay que... Ah, mira, aquí lo tengo. Mira, a ver, espérate. Voy a subir el volumen del ordenador. Un momentito. ¿Sí, atención? A ver. Joost Luiten. ¿Habéis oído? Lauten, ¿no? Sí, a ver, otra vez, lo voy a poner otra vez. Joost Luiten. Una tercera, una tercera. Joost Luiten. Lauten, Joost Lauten. Lauten. Joost Lauten, sí. Efectivamente, estabas en lo cierto, David. Muy bien, con ese Bueno, manejo del neerlandés. No es carroza, pero cuidado, ¿eh? Por lo menos en el traductor que tengo aquí delante, Luiten, Lauten, ¿Sí? en neerlandés, significa en español, mucho ojo, laudes. ¿Laudes? O sea, el plural del laúd. El laúd, el instrumento musical, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Laudes. Joost Laudes. Oye, me gusta. José Laudes. José. O sea, Joost es José. No, eso te lo acabas de inventar, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Sí, puede ser. Tiene pinta de ser. Puede ser, sí. Joseph, ¿no? Joseph. Sí. José Laudes. Pues nada, ahí está. Esa es la crítica de José Laudes. A ver, de entrada te pones a su favor. Yo me pongo en su lado, ¿no? Diciendo, la verdad es que suena raro, ¿no? Que al final acabar el 32, 33 como ha acabado él en una Race to Dubai no es cualquier cosa. O sea, quiero decir, tiene su mérito, has hecho muchas cosas bien. Y así de entrada te pones a su lado. Pero yo insisto, al final aburren un poquito las críticas o las protestas de alguna manera oportunistas, porque si él estuviese el 20 en la Race to Dubai estaría muy callado, ¿no? Entonces, claro, no se quejaría, totalmente, es así. Y luego insisto en esto que es importante. O sea, los méritos se acumulan y sirven para algo. Y sobre todo las victorias, ¿eh? Los triunfos en cualquier lado, y en este caso en el circuito europeo, pues cuentan y te conceden una serie de prebendas que luego recoges. Esto es así. Mira, hay una, por ejemplo, un dato, ¿no? Dice, bueno, que hay más jugadores que ganaron, ¿no? Más ganadores quizá en estos 2 últimos años, que es lo que ha provocado que pues eso, que entren menos jugadores de la Race to Dubai este año en el Nedbank. Pues mira, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy, muy facilón. El año pasado, bueno, este ha sido el segundo año completo en el que jugadores del circuito europeo han conseguido la tarjeta del PGA Tour a través de la Race to Dubai. Y han jugado el año entero en el PGA Tour y a ver qué han hecho, ¿no? Bueno, en el primer año, que fue el año pasado, el primer año, digamos, de promoción de jugadores del DP World Tour en el PGA Tour, ya saben que conseguían la tarjeta 10, pero finalmente fueron 9 porque Meronk se fue a Live Golf, ¿no? De los 9, 6 de los 9, consiguieron la tarjeta del PGA Tour, o sea, consiguieron mantener los derechos de juego del PGA Tour de un año a otro. Evidentemente, esos 6 no jugaron en Nedbank porque tenían ya la tarjeta del PGA Tour y no decidieron que no querían jugar en Nedbank, centrar sus objetivos por otros lados. Este año, de los 9, porque también se cayó uno que fue McKeven, de los 9 que consiguieron la tarjeta del PGA Tour, solo 2 han mantenido la tarjeta. De manera que los otros han vuelto al circuito europeo. Y eso se puede ver, por ejemplo, en la lista del Nedbank. ¿Por qué? Porque los que vuelven después de haber perdido la tarjeta del PGA Tour, habiéndola conseguido el año anterior, se meten por delante de la Race to Dubai. Se meten por delante de los que han mantenido la tarjeta por la Race to Dubai. Es decir, ejemplos concretos. Mateo Manasero y Antoine Rodner, por ejemplo, están por delante de esos jugadores de la Race to Dubai. Y además se le añaden pues los que ganaron, como Hoshino, como Svensson, jugadores que han estado en el PGA Tour este año, pero que no han conseguido mantener los derechos de juego y que por eso también están en el Nedbank. Simplemente por un ejemplo, y lo poníamos ya concreto, como ha acabado el PGA Tour, ya lo podemos decir definitivamente. Solo 2 jugadores de los que consiguieron la tarjeta del circuito europeo, del PGA Tour a través del circuito europeo el año pasado, han conseguido mantener los derechos de juego del PGA Tour. Rasmus Højgaard y Torbjørn Olesen, los 2 jugadores daneses, por cierto. Bueno, pues ahí queda Laudes.
laudes. Bueno, pues esa era la queja de Lauten, pero vamos con lo importante, ¿no? Vamos con lo realmente importante, lo mejor que nos ha dado este fin de semana, sin ninguna duda, que es esa victoria de Josele Ballester en el PIF Saudí International. Se dice muchas veces, David, la verdad, siempre es casi como un tópico, pero es que creo que en este caso es bastante cierto. Ya no es solo la victoria, que por supuesto tiene mucha importancia, tiene mucha repercusión, tiene consecuencias muy positivas para Josele y también para el golf español, sino por cómo ganó, ¿no? La solvencia, la naturalidad, te diría, casi diría que hasta la facilidad con la que ganó Josele en Riad, sin que evidentemente fuera nada fácil, ¿no? No, absolutamente. No sé si será tópico o dejará de serlo, pero es que es así. Es que hay triunfos y triunfos. Por ese lado lo hemos enfocado un poco en Ten Golf, ¿no? Está claro. Yo creo que todos nos damos cuenta, hasta ellos mismos, ¿no? Hay triunfos que marcan más. O hay triunfos, yo lo diría mejor, que te dan más información o que te dan más pistas. Luego hay información y hay pistas que acaban en ningún lado, ¿no? Porque luego, evidentemente, la trayectoria de un jugador depende de tantísimas cosas, claro, que es imposible, ¿no? Armar ahí un vaticinio perfecto, ¿no? Y que hay que ir confirmándolo, ¿no, David? Que todas estas cosas hay que ir confirmándolas semana a semana, que es que el deporte no perdona. Esto no es, lo conseguí una vez y ya lo tengo para siempre. No. Esto es todas las semanas. Sí, no. La cuestión es que a mí, por ejemplo, el modo como ganó Josele, ya no solo el último día, que por supuesto, sino todo su evolución durante todo el torneo. El modo en cómo ganó me da más pistas acerca de si lo va a poder confirmar o no. Hay otros ganadores que tú dices, se lo han encontrado un poquito, te dan más dudas, o se han dado una serie de circunstancias, ha tenido la semana de su vida, en fin. Sí. Algunas variables que hay por ahí que uno puede más o menos intuir o incluso conocer. Pero en este caso a mí, el modo en cómo ganó Josele de alguna manera me está dando más datos, me está dando más información acerca de decir, no me extrañaría nada que, ¿no? Que esto lo pueda confirmar más pronto que tarde. Sí. Pues por cómo supo manejar la situación, ¿no? Por cómo dominó, ¿no? Cómo dominó. Es que dominó el torneo. En la última jornada fue de menos a más, empezando muy bien, ¿eh? Ya empezó muy bien el miércoles en la primera jornada, ya se colocó en una buena posición, pero digamos que en un segundo plano fue creciendo. En la segunda jornada se acercó un poquito más al liderato, en la tercera directamente se colocó en el partido estelar y el domingo es que arrasó realmente. Es que el domingo arrasó Josele. O sea, fue de largo el mejor de los que estaban peleando por la victoria, ¿no? Sí, ¿era un campo que le favorecía ligeramente? Yo creo que sí, porque era un campo que favorecía mucho a los pegadores, creo, pero mucho, tal y como estaba el RAF, en la mayoría de las zonas, te diría, ¿no? O sea, te encontrabas bolas jugables. Otra cosa es que las pudieses gobernar o controlar exactamente como tú querías, ¿no? Pero eran bolas muy jugables, además de esos pares cuatros cortos que había, ¿no? Donde se podía acortar, ¿no? Por el dogleg, y los pegadores podían encontrar líneas muy agresivas para llevarla a green o casi a green. En fin, yo creo que sí, sinceramente. Creo que era un campo que favorecía a los grandes pegadores y Josele es otro pegador descomunal. ¿Qué pasa en España? Es una cosa verdaderamente llamativo. Es verdad que no es solo España, o sea, esto es la tendencia, ¿no? Sí. O sea, a los niños ahora se les está enseñando de otra manera, ¿no? Es evidente, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? Yo creo que nos lo contaba Rafa Cabrera Bello, ¿no? Como en su época de niño, ¿no? Cuando le enseñaron, sí. Cuando le enseñaron, la idea era más ponla en calle, ¿no? O sea, un juego ordenadito y ya iremos ganando distancia. Y ahora la idea es casi la contraria. Pégale un zurriagazo y luego ya iremos metiéndola en calle, ¿no? Exacto, ya iremos enderezando el asunto, ¿no? Pero primero pégale lo más largo que puedas, ¿no? Sí, la verdad es que es una manera que creo que era Rafa, ¿no? Sí, que lo resume muy bien, ¿no? Seguro que no es tan sencillo como ese dicho así tan facilón, ¿no? Pero
pero sí, o sea, como idea general, vale, sirve, ¿no? Y no es solo en España, evidentemente, pero la verdad es que llama la atención, ¿no? Es que la cantidad de pegadores, ya no que vayan largos, sino descomunales. Muy largos, o sea, que están siempre arriba. En las estadísticas de distancia, arriba están los españoles. Es que eso es así. O sea, pues eso. Sí, es que podemos ponernos a enumerar, ¿eh, David? Podemos hablar de... No, si coges todos los últimos que han ido llegando a diferentes circuitos, digamos a la primera línea de competición, o sea, al primer nivel de competición, pues desde John para acá, digamos... Sí. Es brutal, porque David Puig la pega todavía más larga que John, ¿no? De hecho, yo creo que John, con los años, ha ido guardando una quinta marcha, ¿no? Sí. Yo creo que John no va a tope desde el tee, sinceramente, lo creo desde hace mucho tiempo además, y además que es que le va bien, ¿no? No le hace falta, sí, no le hace falta. Claro, no le hace falta, ¿no? Pero desde John para acá, te pones a mirar a David Puig, te pones a mirar a Alex del Rey, Ángel Hidalgo, el pobre, no. Hidalgo no salió por ahí, salió ya le estábamos viendo levantando el dedito, diciendo, ¿y yo qué? Porque... sí, él diría, ¿y ahora qué? ¿A mí no me vais a nombrar, mamones? Pues no, a ti no, Ángel, en cuanto a pegada. En otras cosas habría que ponerte el primero, pero en pegada no. Desde luego. Sí, pero Luis Masabeu, otra bestia, parda, pegándole. Joel Moscatel, ni que decir tiene. José Le Ballester. Bueno, es que... Ángel Ayora, efectivamente. Ángel Ayora. Es que realmente son muchos los que están, pues eso, entre los 15, 20 pegadores más largos del circuito que jueguen. Oye, que por cierto, John, ¿te acuerdas claro que te acuerdas de Jorge Jau, ¿no? Ese chaval que venía apuntando altísimo, ahora está ya, pues está a punto, ¿no? De iniciar sus estudios en Estados Unidos, me equivoco, es así, ¿no? Creo que ya inició el año pasado y este es su segundo año. Exacto, este es su segundo año, sí, perdón. Bueno, pues yo a Jorge Jau, entre unas cosas y otras, nunca tuve la oportunidad de verlo in situ, ¿no? En directo. Y no sé por qué, yo me había hecho la idea de que era un chaval que iba muy rectito, ¿no? Que básicamente... estas son las cosas que uno se inventa, ¿no? Sí. No sé por qué tenía esa idea. Hasta que hace muy poco me dijeron, perdona, es que la revienta, ¿eh? Que la revienta, pero no sabes de qué manera. Y dicen, bueno, pues otro más, ¿no? Otro más para el saco, ¿no? Otro más para el saco. ¿Sí? Y es verdad que David dice, desde John Ram. Fíjate, yo te diría, simplemente por acotar o por ampliar la explicación, te diría que desde la generación John Ram. Porque es que la generación John Ram eran todos grandes pegadores, ¿eh? O sea, todos los que llegaron, John Ram, Scott Fernández, Pepa Anglés, Adri Arnaus. Sí, Arnaus. Y el mismo Mario Galeano. ¿No? Sí. A ver, insisto, que esto es algo que se ha dado en todos lados, no solo en España, ¿no? Pero que es muy curioso como en España el porcentaje de los que llegan y que le pegan... Porque una cosa es pegarle duro, o sea, por ejemplo, Manu Elvira, tú le ves, le pega muy duro. Le pega muy duro, sí. Y va largo. Manu Elvira lo ves y está digamos que pertenece más a esto que es primero que estábamos diciendo, que es que ahora se le pega más fuerte, ¿no? Correcto. Pero de ahí al siguiente paso, que es el de pegador descomunal, o sea, pegador que ya está muy por encima de la media. Bestia parda. Exacto, es tremendo el porcentaje de jugadores españoles que llegan y que le están pegando así, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque es que, por ejemplo, la jornada de sábado, la última ronda en Riyadh, iba jugando con Caleb Surratt, que es otro que tal baila, porque pertenece también ya a ese estilo, ¿no? A esa manera de cómo vienen ahora, y Dean Burmester. O sea, te quiere decir que iba con dos bombarderos y los dejaba... Te diría que había una cierta diferencia, ¿eh? Había cierta diferencia todavía, ¿eh? Sí, era brutal. Mucha diferencia. O sea, era de largo el más largo. O sea, no era una cosa que ahora estoy yo, ahora estás tú, ahora me pisas tú la bola, ahora te la piso yo, ¿no? Es el más largo y evidentemente eso ha encontrado la manera, ¿no? Algunos le pisaban, pero ya tú ves también con el palo que están saliendo desde ti, las distancias que hacían con según qué palos, y dices, no, si es que aquí el que pega duro es este, ¿no? Sí. Y resulta que es español, ¿no?
está pasando mucho, ¿no? Yo encantado, ¿eh? Sí, la verdad es que es brutal, ¿no? O sea, Sí. como es brutal ver a Alex del Rey en un tee, ¿no? Cualquiera. Cualquiera, O, donde lo pongas. que son muchos, verdaderamente, ¿no? Sí, sí. De hecho, Alex del Rey, que jugaba este fin de semana, ¿no? Jugaba en Japón, en el Dunlop Phoenix Tournament, en más de un día y en más de dos, fue el jugador más largo, ¿no? En esos hoyos donde se medían, ¿no? La distancia de drives, ¿no? O sea que sí, ¿no? Además, aparte, en el caso de Josele, David, te diría que se añade bueno, pues digamos que vamos a llamarlo la educación, ¿no? O la enseñanza de, mira, pégale largo, 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 que es lo que él hace con esa velocidad de palo, y después una preparación física descomunal, ¿no? Es que es un jugador que está muy fuerte, pero muy fuerte, ¿no? O sea que se le añade, digamos, el doble factor. Ya no es solo que mueva por ejemplo, David Puig es que tiene una velocidad de palo impresionante y se retuerce como un tornillo. Pero el caso de José es que además es muy fuerte. Tremendamente ancho. Muy fuerte. José es el clasiquísimo armario empotrado. Efectivamente. Andante. Sí. La verdad es que sí, ¿no? Y bueno, y aprovechando esas virtudes suyas, que además es que le está pegando muy bien a la bola, está cogiendo muchas calles, cuando no coge calles tampoco se está metiendo en grandes líos, ¿no? En grandes problemas, pues aprovechando todo eso es lo que le está haciendo jugar tan bien, ¿no? Yo sinceramente, a mí lo que más me llama la atención, David, que parece que lo damos como algo, no sé, se da por supuesto o se da de una manera que parece que es natural, pero es que no es natural. O sea, al final sí, es verdad que José era uno de los mejores del mundo como amateur. Es verdad que cuando se pasa a profesional ya es alguien. Ha jugado el Masters, ha sido campeón del US Amateur. Sí, todo lo que ustedes quieran. Es verdad, ¿no? Que él venía ya con un pedigrí absolutamente de la época amateur. Pero que en tu primer torneo, con opciones de victoria, porque este es el primero, como profesional, en el que realmente sale el domingo con opciones de victoria. Bueno, aparte de un Leaf, sí, ¿no? Que jugó... el Leaf de Chicago también estuvo ahí, pero es que jugó un desempate. Exacto, que jugó el desempate. Exacto, o sea, tienes razón, matiz, ¿no? El segundo torneo en el que te pones saliendo en el partido estelar con opciones de victoria, lo ganas y lo ganas con esta rotundidad, pues sí, efectivamente, al final dices, aquí tenemos a un fiera, aquí tenemos a alguien especial. Sí, son las maneras de estar en el campo, ¿no? ¿Estamos haciendo un poquito de literatura? ¿Nos gusta la novelería? Sí, ya lo sabemos. No seríamos nosotros. Bueno, pero también uno al final tiene que analizar lo que ve. Y lo que vimos fue a un tipo que no deja de ser profesional desde hace 6 meses, como quien dice, sí. En un torneo bastante potente, o sea, un torneo muchísimo más que apañado, pero muchísimo más que apañado, que ya lo ha hecho muy bien y que en la última ronda ya vamos más allá, que es donde yo creo que tiene que ir la lectura al final, vamos más allá del aspecto técnico, si cogió muchas calles, no, es cómo se movió en el campo, cuáles fueron sus decisiones, cómo se le vio lidiar, o sea, manejar los momentos de presión, toda esa presión que al final él sabe que puede ser su primer triunfo profesional, ¿no? Y verdaderamente dio una sensación espectacular. Realmente en esa ronda final solo se le puede contabilizar un error no forzado y estamos hablando de gol, ¿no? Sí. Realmente solo se puede contabilizar aquel tercer golpe, creo que fue en el hoyo 12 par 5, sí, en el par 5, que se le quedó al bunker, ¿no? Se quedó corto. Que probablemente él nos diría, pues sí, la verdad es que ahí la pegué un pelín atrás o lo que fuera, ¿no? O no. Pero sí, ese sí creo yo que se le puede considerar como el único error verdaderamente no forzado de toda una ronda de golf tan tensa. Y luego además hay que pensar que esto yo creo que conviene también recordarlo, o sea, precisamente el partido de Josele, el partido estelar, fue el que más hoyos con viento, un potente viento, ya un viento, era un viento que hacía daño, que hacía pensar mucho y que costaba leer, ¿no? Por momentos, ¿no? A veces ese viento en el desierto que a veces es tan racheado de repente, ¿no? Y fue el partido que más hoyos con viento potente se comió y cómo lo manejó, ¿no? Y cómo manejaron la estrategia, ¿no? Es que no veías cada tiro a green
por lo menos esa es la sensación que uno tenía desde fuera. Tenía el sentido que como había que correspondía jugarlo, ¿verdad? Como había que sí, jugarlo. el sentido ¿no? que correspondía a cada momento. Sí. Entonces, pues, no sé. Por eso, pues, creemos que hay triunfos y triunfos. Y tienen más valor o tienen más... peso. Sí, más valor, ¿no? Más valor y más peso. Sí, sí. Uh-huh. Yo creo que tiene más peso. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Ahora José le va a jugar la gira australiana y vamos a ver si tiene continuidad o no, pero en cualquier caso es que se nos está haciendo la boca agua, sí. ¿no? A todos, ¿no? Sí, un totalmente. Poco, ¿no? O sea, con lo que puede venir. Que a John Ram, que es un coloso, ¿no? Le sigan inmediatamente, ¿no? Tipos como David Puig, como José de Ballester, como Ángel Ayora, como Eugenio Chacarra. Es que son ya muchos, ¿eh? Son muchos jugadores, todos menores de 26, 25 años, y yo creo que hay que entender, ¿no? Que se nos haga a todos Supergeneración. Sí, es una supergeneración la que se ha formado ya, la que existe, la que está, ¿no? Ahí y la estamos viendo, ¿no? La estamos palpando, ya la estamos tocando, ¿no? Esa generación. Por cierto, que no quiero dejar pasar, lo destacabas tú en la crónica en Ten Golf, precisamente el sábado de la victoria de José Ballester, pero bueno, por decirlo también aquí, ¿no? Que en toda esa estrategia bien llevada, mucho mérito, ¿no? Y mucho crédito también a Javier Herbiti, ¿no? Al Cádiz de Josele, que apostó 100% por él, siendo todavía amateur, o sea, todavía no se había pasado Josele a profesional, y Javier Herbiti, que ya era un Cádiz absolutamente consolidado, Cádiz del circuito europeo, del PGA Tour con Emiliano Grillo, en fin, Cádiz que lleva ya años, ¿no? En el primer nivel. Vamos, no lo dudó ni un instante. Dice, yo me voy con Josele, aunque todavía sea amateur, y ahí está, ¿no? Ahí están los frutos también, ¿no? De ese trabajo conjunto de los dos, y el crédito, ¿no? También para Herbiti, ¿no? Que, sí, lo bien que lo hicieron, porque insisto, el viento pegó duro en sus últimos 10, 11 hoyos, sobre todo, y había que tomar decisiones y acertar. Y es que no fallaron una, ¿no? No fallaron una. Decías, David, también que, pues eso, ¿no? Vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver ahora qué pasa con Josele. Bueno, de momento ha pasado de estar en el puesto 1063 del ranking mundial, es decir, en zona de nadie, en nada, eso es más o menos viene a ser la nada en el ranking mundial, 1063, lógico, se acaba de pasar al profesional, ha jugado fundamentalmente en LIV, es que realmente ha jugado pocos torneos valederos para el ranking mundial, era normal, ¿no? Que estuviera ahí tan abajo, y ha dado el salto hasta el puesto 264. O sea, el salto ha sido bestial. Vamos a ver qué es capaz de hacer en Australia, como decía David, en esa gira, en los dos, el PGA Australian Championship y el Open de Australia, que se juegan seguidos ahora, torneos del circuito europeo, y para los que está invitado José Le Ballester, jugará con una invitación cada uno de los torneos. Vamos a ver, porque, en fin, ya es puestos a soñar, pero como le dé por hacer dos grandes actuaciones, ya ni te digo que gane, es que como gane, pues se va a poner ahí en el umbral de la puerta del PGA Championship, por ejemplo, ¿no? De decir, oye, que aquí estoy, cuando repartáis las invitaciones, acordaros de mí, que vengo ya de ganar en Saudi, que soy el campeón del US Amateur, que he jugado el Masters, que he jugado el US Open, el Open Championship, que aquí estoy. O sea que... No, y sobre todo que haga buena esta costumbre de jugar fuera del LIV. A ver, es un poco obvio porque entendemos que José Le lo va a hacer, ¿no? Pero también es verdad que en LIV, y ha habido casos, realmente es relativamente sencillo acomodarse. Se me entienda bien. No en el sentido más peyorativo, sino en el sentido de decir, bueno, ya estoy aquí, tengo mi LIV Golf, ¿para qué quiero mucho más? Sí. Tengo asegurado, o sea, jugando bien aquí, es un espectáculo lo que va a ir entrando en la cuenta, sí. y además estoy jugando con buenos jugadores, buenas experiencias, un circuito muy, muy cómodo, todo es precioso, ¿no? Es el Edén. En principio parece como el Edén. Y sin embargo,
estamos todos convencidos de que va a suceder así, ¿no? Porque es un jugador recién llegado, como quien dice, ¿no? Pero, insisto, hay que verlo y él lo está haciendo y que se mantenga por ese camino, por la senda de David Puig, por la de Patrick Reed, por la de Tyrrell Hatton, ¿eh? Es decir, por la de tíos que le siguen dando mucha importancia a ganar puntos de ranking mundial. Totalmente. Y para ganar puntos de ranking mundial, mientras no se demuestre lo contrario, tienes que salir del IF. Y ahí están los calendarios de un Patrick Reed, de un Tyrrell Hatton, etcétera, ¿no? Josele no ha tardado mucho, no es que se va a Australia ahora a jugar 2 torneos, ¿no? No, de hecho, fíjate, te iba a decir, David, que desde que está en Leaf, Josele ya ha jugado 4 torneos fuera de Leaf, que no está mal. Ha jugado el BMW International Open en Múnich, que falló el corte, después el Open de España, donde sí jugó los 4 días, Hong Kong y ahora Saudi, más los 2 de Australia. O sea que no está nada mal. En medio año ya son 6 torneos, ¿no? Fuera de Leaf de Golf, ¿no? Digamos, ¿no? De lo que pueda jugar fuera de Leaf Golf, ¿no? Así que exactamente, claramente ¿no? tiene esa intención. Esa es la senda. La senda es la de David Puig, ¿no? Que es lo que más cerca le toca. Y esa es la senda. O sea, lo que ha hecho David Puig, ¿no? Pues David Puig ya se ha hecho miembro del circuito. Es la manera de luchar por la Ryder Cup. Es la manera de meterte en los grandes, etcétera, ¿no? Insisto, mientras no se muestre lo contrario, y ya veremos si le dan puntos a Leaf o no. Supongo que tendrá que ver con esa noticia que seguimos esperando de si establecen un corte o no, que de momento parece que no hay movimiento al respecto. No hay movimiento. Mira, David, en lo que sí hay bastante movimiento es en el mercado de fichajes, ¿no? Como es lógico, ¿no? Es que estamos ya, digamos, entre comillas, en la antesala, ¿no? De la temporada de Leaf Golf. No empieza hasta febrero, es cierto, pero bueno, los equipos hay que ir conformándolos, ¿no? Y bueno, y en Ten Golf precisamente publicábamos una noticia que afecta directamente al equipo más español, por decirlo de alguna manera, de Leaf Golf, que se ha convertido de ser el equipo más español a ser el único equipo totalmente español. Y es que, aunque todavía no se ha hecho oficial, hay que decirlo, pero bueno, todos los caminos conducen a ello, la noticia está más que contrastada y la sorpresa sería que al final esto se rompa porque hay acuerdo entre todas las partes, que es Abraham Ancer deja los Fireballs de Sergio García y ficha por los Torque de Joaquín Niemann. Abraham Ancer, jugador mexicano, ocuparía la plaza que deja Mito Pereira, que ha perdido la tarjeta, los derechos de juego del Leaf Golf con una temporada realmente muy mala. ¿Y qué pasa con la plaza que deja Ancer en los Fireballs? Pues tal y como publicábamos este sábado en primicia en Ten Golf, la va a ocupar Luis Masabeu, viejo conocido precisamente de los Fireballs y de Sergio García, porque la primera temporada de este año 2025 la hizo con los Fireballs justo antes del desembarco de Josele Ballester una vez se pasó a profesional. Así que Luis Masabeu vuelve a Leaf, al equipo de los Fireballs, para ocupar ese hueco que Ancer deja yéndose a Torque. Movimiento que, bueno, que tiene bastante lógica dentro de lo que cabe y que, bueno, pues le abre una oportunidad estupenda, sobre todo a Luis Masabeu, y que convierta a los Fireballs en un equipo completamente español. Sergio García, David Puig, el propio Josele Ballester y Luis Masabeu. Sí, señor, que no deja de ser un aliciente. Oiga usted. Pues sí. Como ha sido un aliciente el hecho de seguir en esta última, o sea, en el torneo de Arabia Saudí, en el PIF Saudi International, sí, cómo se cerraba, ¿no?, el ranking de las International Series, a ver quién ascendía a Leaf Golf, ¿no? Bueno, pues son pequeños detalles que yo creo que sí suman, ¿eh? Que sí suman. Sí que había suman, cierta emoción ahí, había cierta emoción ahí. Totalmente. Luego no tiene mucha suerte Leaf Golf, las cosas como son, porque se les ha metido Scott Vincent, que sí, que es un gran jugador, ¿eh? Es un gran jugador, pero es lo que es, ya estaba allí.
digamos que es un jugador al que todos ya le hemos visto el techo, ¿no? No es un... Scott, no te lo tomes a mal, pero no es precisamente ya verás un reclamo, ¿no? En Zimbabue cancelando la bola provisional. Ole Scott Vincent, ¿no? Que es de esos jugadores que no te preocupes por él. Él se va a buscar la vida. Exacto. Y muy bien buscadita. Totalmente. Sí, pero no es un super crack. Una cosa no quita la otra, ¿no? O sea, no es una cara nueva, refrescante, tal. Y luego la otra es Asahi. Es aún peor, sí. O sea, aún peor en el sentido que da más miedo. Sí, pues eso, que no tienen gancho, ¿no? No tienen gancho. Sí, Yosuke Asahi, ¿no? El jugador japonés es el otro que ha conseguido esa plaza a través de las International Series. Bueno, otra de las cosas que tiene que ir también mejorando Leaf Golf, bueno, lo va haciendo. ¿Quieres saber lo que significa Asahi en japonés? Sí, por favor. Sí, por favor. Otra de las cosas que va mejorando Leaf Golf y que tiene que seguir mejorando es precisamente ese trasvase. Es decir, esa manera de mantenerte en el circuito, perder la categoría del circuito, quienes pueden acceder. Este año han dado un paso adelante, 2 plazas para International Series, 2 plazas para la escuela. Tienen que ser más. Yo sigo pensando que tienen que ser más. Se tiene que refrescar el circuito año tras año y que caigan más de los que están cayendo ahora mismo en esos descensos, ¿no? Que se producen por temporada y que haya más jugadores que puedan acceder. Bueno, para eso repetimos lo que decimos siempre, ¿no? Para eso tendrán que ir venciendo más contratos y que puedan ir haciendo un circuito más flexible en ese sentido, ¿no? Pero tienen que ir venciendo contratos. De hecho, este año ya han podido manejar un poco más la situación y se entiende que irá a más. Sí. Debe ir a más, ¿no? Pero, pues eso es lo que hay. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me resulta llamativa, David. Está muy bien, ¿no? Lo de que den 2 plazas a través de las International Series, ¿no? Pero estaría incluso mejor que añadieran a lo mejor alguna plaza más para el Asian Tour, ¿no? Para el ganador del ranking del Asian Tour, que al fin y al cabo, oye, pues es un jugador que ha jugado más torneos, que ha jugado todo el circuito, ¿no? Si realmente Leaf Golf apoyara al Asian Tour como debiera, que lo está apoyando, pero que lo podría hacer más, evidentemente, pues esta sería una buena medida, ¿no? Que ya no te digo que des 3 o 4 plazas al Asian Tour, pero que por lo menos el ganador, ¿no? Del ranking del Asian Tour tenga la posibilidad de acceder también a Leaf Golf, ¿no? Pero bueno, ya veremos lo que va ocurriendo en ese sentido. Lo que sí es seguro es que esos 2 jugadores se incorporan a Leaf Golf y que vamos a ver dónde acaban. En teoría, pues en un equipo nuevo, ¿no? Ya veremos, de nueva formación con los 2 de la escuela. Interesante, por cierto, también, David, y con esto vamos terminando todo este tema del Saudí y de Leaf. Interesante también ver qué va a pasar con la escuela, ¿no? de este año de Leaf, quiénes van a jugarla, cuántos jugadores, qué jugadores, si va a haber un paso adelante, si va a haber más, va a ser más atractivo para jugadores del circuito europeo o del PGA Tour de lo que ha sido en los últimos años, que realmente ha sido bastante irrelevante. En fin, vamos a ver si va cogiendo peso o no la escuela de Leaf Golf con esta plaza añadida, ¿no? Con esta segunda plaza que se da este año. Pues sí, hombre, yo creo que el simple hecho de que se vaya a ver un equipo más, pues ya le está dando más relevancia, ¿no? Porque sabemos que quienes se metan, pues van a jugar, ¿no? Van a jugar y desde el principio y con todas las garantías. Sí, totalmente, ¿no? O sea que, exacto. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Teníamos también esta semana el final del PGA Tour. Para mí realmente lo más interesante en todo este tramo final del PGA Tour, lo tengo que reconocer, igual es un poco cateto por mi parte, pero era ver cómo acababan pues esos 10 jugadores, o esos 9 jugadores en este caso, que habían obtenido la tarjeta a través de la Race to Dubai, ¿no? Es lo que nos toca más cerca. Siempre lo decimos, ¿no? Que al final nuestro circuito es el circuito europeo, ¿no? Y al final, pues solo esas 2 tarjetas, Rasmus Højgaard y Thorbjørn Olesen, como decíamos al principio, Olesen muy raspado, muy hasta el final, la ha peleado, hay que decir que Olesen ha peleado esta tarjeta del PGA Tour y ha conseguido mantenerla, pero eso sí, aunque solo sean 2, hay que celebrar como si fuera nuestra, David, la victoria de Sami Välimäki. Siempre fuimos muy de Sami Välimäki. Pero a tope, ¿no? Sí. Bueno, sí.
yo es que voy por otro lado. O sea, yo no consigo encontrarle ningún aliciente a estas series de otoño del ni PGA nuestro Tour. amigo Me parecen- Sami, ni a nuestro amigo Sami. me cogen cansado ya, no sé qué pasa, pero es culpa mía, culpa mía. Mea culpa, sí, señor. Pero es que no lo pillo. Yo el PGA Tour en otoño no lo pillo. ¿Qué quieres que te diga? No, siempre me pasó y ahora te diría que un poco más, ¿no? No lo pillo. Y luego te das cuenta de la cantidad de historias que salen de ahí, la cantidad de jugadores que sacan la cabeza, la cantidad de vidas que cambian, ¿no? De jugadores profesionales que sacan la cabeza en esta época del año y luego pues se acaban instalando entre los mejores, ¿no? En la primera línea. Si yo de verdad que insisto, es culpa mía, pero que me cuesta una barbaridad. No pierdo mucho tiempo, de verdad, en otoño viendo PGA Tour. Es normal. Por no decir prácticamente nada. No, oye, es una cuestión muy particular, ¿no? Pero sí, que me cuesta una barbaridad lo del PGA Tour a partir de septiembre. Sí. Oye, al final no nos has dicho qué significaba Asahi. No, porque no me ha dado traducción. ¿No te ha dado traducción? No sé si... No me lo ha dado. Vale, pues mira, yo lo he mirado en la inteligencia artificial, en el mundo de la inteligencia artificial, que lo tenía aquí abierto. Y ¿te imaginas que es laudes en japonés? Bueno, es que cortamos ahora mismo esta bola provisional y no sé, y nos ponemos a gritar por la ventana, por si acaso. Concretamente pone que es poco profundo, somero. Eso es Asahi. Eso es Asahi cuando es apellido, que en este caso es apellido, claro. Ojo con un José Somero, que podría ser un central paraguayo espectacular. Ya te digo. Además grande, ¿verdad? Un central paraguayo grande de estos que va bien por arriba. Sí, con los pelos muy largos y cuidado con José Somero, ¿eh? Y después he mirado Valimaki, que me hacía bastante ilusión, qué significa en finlandés, y me encanta lo que significa. Porque es que creo que lo define muy bien a Valimaki. Significa colina del medio. Con lo grandote que es Valimaki, pues ahí está, es la colina de en medio, ¿eh? O sea, cuando ven ustedes tres colinas, ven ustedes ahí tres montañas, tres picos, pues la de en medio es Valimaki. Si quieren tirarse el pisto, pues mira, yo me voy a subir mañana a Valimaki. Pues eso, está señalando a la colina que está en medio de las otras dos, ¿no? Así que, en fin, bueno, ¿Qué te iba a decir yo que se me ha ido aquí con todo el tema de Valimaki? PGA Tour, sí, Valimaki. No, hay otra cosa interesante. Hay otra cosa interesante del PGA Tour y es Jordan Spieth. ¿Vale? Jordan Spieth no ha jugado prácticamente en estos torneos de otoño. Y estaba un poco en el aire la posibilidad de que acabara entre los 60 primeros. Ya saben que los que acaban entre el 50 y el 60 son los que tienen el acceso seguro a los dos primeros designados del año que viene. Es la otra pelea, digamos, de estos torneos de otoño, más allá de la de mantener la tarjeta entre los 100 primeros, ¿no? Bueno, pues Jordan Spieth no ha jugado el RSM Classic a pesar de que su plaza entre los 60 primeros estaba en riesgo y se ha quedado fuera. Se ha quedado justo en el puesto 61. ¿Nos apostamos algo a que en los dos primeros designados de 2026 va a haber una invitación para Jordan Spieth en los dos? No seré yo quien apueste. No seré en contra, ¿verdad? Cualquiera apuesta en contra. Es que no tengo ninguna duda de que Jordan Spieth va a recibir una invitación para los dos primeros designados. No son cualquier cosa, ¿eh? Uno es Pebble Beach. Es impepinable que Jordan Spieth esté en Pebble Beach. Y el otro es Riviera, el Génesis. Me extrañaría mucho que Tiger Woods no le dé una invitación a Jordan Spieth, ¿no? Así que... Y ahora es mucha atención. Ojo, señor del Eco. Sí, el señor del Eco. Buenas tardes. Y ahora es cuando estos paladines de la meritocracia seguramente nos van a decir, claro, es que Jordan Spieth lo merece, es que Jordan Spieth... Es que el PGA Tour necesita que Jordan Spieth esté en esos torneos. Es que es alguien que ya se lo ha ganado. Es que Jordan Spieth es mucho Jordan Spieth. Bueno, pues sí,
Aquí somos del club de Pues los espitosos. me ha leído la mente. Sí, sí. Me ha leído. Sí. Los paladines de la democracia, De la democracia. No, de hecho somos paladines de la autocracia, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí, paladines de la autocracia. No, de la democracia no. De la democracia meritocracia. De la meritocracia. Los paladines de la meritocracia pueden hacer abrir algunos pequeños paréntesis en su vida, que no va a ser todo en línea recta. Habrá que dar una pequeña curva para aquí y para allá y darle su sitio a Jordan Spieth. Por supuesto que sí. Hombre, ya te digo. Es que además aquí hay un conflicto de intereses, porque eres el paladín de la meritocracia, pero también es el presidente del club de los espitosos. Entonces, aquí ya chocan voluntades y al final, en este caso, se impone la invitación a Jordan Spieth. No, además, sinceramente, ya fuera de bromas o no bromas, creo realmente que se merece las dos invitaciones Jordan Spieth. Otra cosa es que vaya encadenando malos resultados y se le siga invitando 2 años seguidos. Eso ya no tiene mucho sentido. Pero bueno, si se ha quedado fuera por los pelos de los 50 primeros, pues uno de los jugadores con más peso del PGA Tour, pues se entiende, ¿no? Se entiende que reciba esas invitaciones. Que para eso están. Si no, no habría invitaciones, pero es que hay en cada designado creo que son 4 invitaciones a dedo por parte del PGA Tour. Pues, oye, tiene su sentido, ¿no? Que una de ellas se la pueda llevar Jordan Spieth. Sí, a ver, aquí, como todo, ahora hablando más en serio, lo que sienta mal, verdaderamente, es que Jordan Spieth no haya hecho el esfuerzo, ¿no? Sí, es verdad. En otoño. Es que no ha jugado. Vaya usted a jugar un torneito y por lo vemos. Y eso que está ganando ese torneo al que usted vaya, y eso que está usted demostrando al PGA Tour, en este caso. Claro. Eso sí que me parece feo. Las cosas como son. Es que ni siquiera estuvo, eso sí que me parece feo. Ni siquiera estuvo en la Ryder Cup, ¿no? O sea, quiero decir que lleva un descanso. Bueno, no estuvo en la Ryder Cup, no estuvo en la final de la FedEx y no estuvo en el segundo playoff. O sea, es que no juega desde el FedEx St. Jude, ¿no? No juega desde mediados de agosto. Oiga, Jordan, toc, llamando a la puerta, ¿no? Sí, Jordan, un poquito, ¿no? Un poquito. Nos vamos a jugar a Utah. Nos vamos a jugar el Bermuda no sé qué. Vámonos a jugar algún torneito, alguna cosita, ¿no? Y a lo mejor incluso hasta lo haces muy bien y te metes tú solito, claro, ¿no? Entre los... eso sí que me parece feo y eso sí que me parece... Primero que me parece, sinceramente, que no le pega a Jordan Spieth. No le pega absolutamente nada. Y sí que me parece que es un síntoma de que ya estás en otra realidad, ¿no? O sea, no, yo es que ya me he hecho un nombre. Oiga, sí, es verdad, y lo vamos a defender, ¿eh? Y el hecho es puro sentido común, que te diría que es puro sentido común que Jordan Spieth esté en Pebble Beach, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no mucho más, ¿eh? No mucho más. E insisto, es que no le costaba nada. O sea, es que usted no se ha merecido las vacaciones de Scottie Scheffler. ¿Qué quieres que te diga, no? Ya lo que haga Scottie Scheffler o no, cada uno tendrá su opinión. Si son demasiados meses sin jugar, etcétera, ¿no? Pero usted no se ha merecido las vacaciones de Scottie Scheffler. No. Eso es lo que él debería pensar en su foro interno, creo yo, ¿eh? Qué bonito lo de foro interno, ¿eh? Sí. Es buenísimo, es extraordinario. Fuero interno. Que no es foro interno. Y no ha jugado nada, ¿no? No ha jugado nada. Pues, y porque, hombre, un RSM Classic en un momento dado, ¿por qué no ha jugado nada? Es que realmente no se entiende, ¿no? No, la verdad es que no se entiende. No se entiende esta decisión de Jordan Spieth. ¿Y qué más? Ah, sí, una cosa, David. Hay una... Bueno, el hombre, Harris English, que seguramente no sabía por dónde le venía el asunto, pero resulta que Harris English el otro día
desveló, que no lo habíamos comentado aquí en la bola profesional, por lo menos para dejarlo ahí, dejarlo constancia, porque es algo de lo que se va a hablar durante todo este año, seguro, ¿no? Que es el nuevo calendario, el posible nuevo calendario, el que se está estudiando para 2027. Para 2026 ya está. Para 2026 está el calendario ya más que hecho y publicado. Vamos, pueden ir al PGA Tour y verlo. Pero sí se están estudiando cambios para el calendario del PGA Tour para 2027 y son cambios importantes, ¿eh? Porque uno de ellos, por ejemplo, que se está valorando, que lo dijo Harris English, nadie lo sabía, y lo dijo Harris English, es que la temporada en el PGA Tour empiece a partir de febrero, mediados, finales de febrero, es decir, después de la final de la Super Bowl. Recuerden que la final de la Super Bowl coincide con el Phoenix Open desde hace varios años. Bueno, pues se está valorando que para no coincidir con el fútbol americano, empiece el circuito americano, el PGA Tour, después de febrero. De manera que pues prácticamente tendríamos un circuito pues casi que de 6 meses, entre febrero y agosto. 6 meses, pon que se vaya un poco hasta principios de septiembre, pero no mucho más, porque precisamente lo que no se quiere es coincidir con el inicio de la temporada del fútbol americano, que era la razón por la que se adelantó, ¿no? El final del PGA Tour y de la FedEx Cup, ¿no? Así que, bueno, creo que es un cambio llamativo. Y no es el único que se está estudiando. Lo primero, la de collejas que habrán caído a Harris English. Pobrecillo. Es que realmente lo soltó sin que nadie le estuviese preguntando directamente por ese tema. Y alguna llamadita seguro que recibió. Harris, que este tema era confidencial. No sé si... No lo de confidencial no lo pillaste. Cuando venía en el correo que te mandamos, eso no lo pillaste, Harris. A Harry le cogieron el otro día con la guardia bajada y lo soltó todo, ¿no? A mí... el pobre Harris, que por una vez que dice, voy a decir, a ver si digo algo interesante, ¿sabes? Y salgo en titulares, porque es verdad que es un jugador al que le cuesta salir en titulares con lo bueno que es. O sea, es muchísimo mejor golfista que atractivo, digamos, para los medios de comunicación, ¿no? Sí, que comunicador, sí, comunica lo justo. Eso lo justo, es. ¿no? Sí. Pero a lo mejor ese es el clásico melón por abrir, ¿no? Si yo estaba aquí, yo me pasé toda mi carrera esperando a que me hiciesen preguntas interesantes y nadie me las hacía. Pues, puede ser. Igual hemos descubierto aquí una beta brutal en Don Harris. Sí, no sé hasta qué... A ver, ahí están los máquinas de los números y las cuentas, ¿no? Pero esta obsesión con la Super Bowl y tal, que llevamos escuchando hablar de ello años y años, el horror que les supone coincidir, solaparse con la temporada de fútbol americano, debe ser importantísimo. ¿Qué quieres que te diga? Habrán hecho sus cálculos de audiencias pero yo, torpe de mí, no termino de entender la trascendencia. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, oiga usted, el Phoenix Open y algunos torneos más pues van a tener menos audiencia, seguro, porque el fútbol americano en Estados Unidos es sagrado. Lo más. Es sagrado. Pero, insisto, no termino de entender exactamente el peso que eso pueda tener, ¿no? Cuando realmente la mayoría, la gran parte del calendario del PGA Tour no coincide, ¿no? Pues que se solape un poquito por delante o por detrás, nunca lo he entendido, pero insisto, aquí habrá los genios de las cuentas y de los números y de los tal que lo ven clarísimo, ¿no? Sí, es verdad que a mí me parece un poco bestia, ¿eh? O sea, no termino de entender cómo van a reducirlo. Ya, si les quitas unas semanitas ahí por delante de enero, febrero, no sé, va a costar, ¿eh? Meter todo el calendario ahí. Bueno, evidentemente se reduciría. Es que esa es la siguiente, la siguiente primicia que soltó Harris English. Que me ha adelantado. Sí, que se va a reducir el calendario. Eso no suena mal del todo. Sí, se reduce a 20-22 torneos, ha dicho Harris English, que se está estudiando, reducirlo a 20-22 torneos y que todos los torneos sean iguales, es decir, que repartan los mismos puntos y las mismas bolsas de premios. Es decir, ya no habría torneos elevados. El Memorial, para que nos pongamos en un caso, el Memorial o el Genesis o el Arnold Palmer, sería lo mismo que, no sé, el Valero Texas, si es que el Valero Texas no desaparece, ¿no? de la ecuación con esta reducción de torneos, ¿no? Pero
¿Qué es lo que se consigue o qué es lo que se busca con esta idea que explicaba, ¿no?, el propio Inglis? Que es que todos jueguen todos los torneos. O sea, que todos los grandes jugadores estén en todo el calendario, si no en todo, Sí, en 18. O para que se entienda mejor, que el calendario de los grandes jugadores no dependa tan brutalmente de los designados, básicamente, ¿no? Porque al final todos se concentran en los designados Claro. y se quedan demasiados torneos, vamos a decirlo así, algo cojos. De segundo demasiados, nivel, ¿no? sí, como de segunda división. Esto hay que entenderlo también por el lado de que no sabemos muy bien por qué lado. O sea, ¿cuál sería la bolsa de premios y Claro. el reparto de puntos? Claro. Yo entiendo que lo que se haría sería elevarse la bolsa de premios y el reparto de puntos. El reparto de puntos seguro, pero la bolsa de premios de estos otros torneos medianos Sería lo lógico. o de calendario regular, digamos, ¿no? Pero es que eso es lo que habrá que ver, ¿no? Eso es lo que, porque eso van a ser 20, 22 torneos todos con bolsas de 20 millones como son ahora los designados, pues uno duda. ¿Va a ser un término medio? Es decir, ¿van a ser todos los torneos con bolsas de 12, 15? A mí la intuición me lleva más por ese camino, pero que no tenemos certeza ninguna y habrá que esperar a que Harris English Juegue otro torneo. A ver si en el Hero. Él está en el Hero. ¿Te acuerdas si está en Bahamas? Creo que sí. Que sí está. Bahamas, Pues sí. nada, en Bahamas hay que preguntarle a Harris English para salir de este tipo de dudas y si ya sabe cuál va a ser la bolsa de premios de los torneos de 2027. Exactamente, ¿no? Porque es importante, ¿no? Sí. Pero bueno, que en cualquier caso son cambios importantes y que van en la línea, David, de lo que llevamos diciendo, bueno, de lo que se lleva diciendo en el mundo del golf mucho tiempo y que nosotros lo llevamos también recalcando, que esto cada vez va a ir a menos jugadores, menos torneos, más meritocracia si cabe, hay que ser más bueno para estar en la élite y como te despistes, te quedas fuera. A mí, para empezar, como regla de tres que se le ocurre a uno a bote pronto, si eso sucediese, y dice English que es a partir de 2027, que podría ser a partir de 2027, yo entiendo que ya no habría 10 tarjetas para el circuito europeo. Seguiría habiendo, pero probablemente serían menos. Eso es lo que entiendo, para empezar a hablar. Sí, yo creo que se estaba hablando de que iban a bajar a 80. Como a 80. Las perdón. tarjetas. No, digo las del circuito europeo. Las 10 perdón. que reparte el circuito europeo sí. para el PGA Tour. Sí, eso yo- seguramente descendería, claro. Sí. Sí, pues serían 5, 3. Por otro lado, quien consiguiese la tarjeta del PGA Tour a través del circuito europeo ya sí que cogería un verdadero tesoro, ¿no? Porque tendrías ya una categoría para entrar en torneos muy potentes, todos, ¿no? Claro, entrarías en todos. Sí. Entonces, todo eso habrá que irlo viendo. Vamos, si el DP World Tour consigue en la mesa de negociación mantener, si todo esto va así, quiero decir, ¿no? Mantener las 10 tarjetas me parece que es un pelotazo. Totalmente. Pelotazo, ¿no? Totalmente. Que los 10 tipos que consigan la tarjeta a través del circuito europeo entrasen, obtuviesen categoría, digamos, de pleno derecho en un circuito de ese estilo, de ese tipo, ¿no? Pues sería brutal. Sí, sería un pelotazo, ¿no? Pero vamos a ver. Se están sentando las bases, ¿no? Se está hablando de todo esto y vamos a ver por dónde van los tiros, pero bueno, que se van a saber cosas. No sé cuándo lo anunciarán, pero se van a ir sabiendo cosas. Igual en el de Players, ¿no? Que siempre es un torneo en el que el comisionado, ¿no? del circuito americano, en este caso Brian Rollup, pues hablará, ¿no? Ante los medios. Es posible que ahí se dé alguna pista, en fin. Ya Esperemos que hablen un poquito antes, ¿no? Bueno. Es que me has puesto el de Players, que es verdad que no queda tanto, pero me ha parecido una eternidad lo que hay que esperar. Es que queda mucho, pero ya verás, cuando te quieras dar cuenta, estamos ahí ya en la semana del de Players. Cuando te quieras dar cuenta, estamos en Wentworth de 2026. Correcto, con la UDES saliendo pero del partido estelar. No lo dudes, ¿eh? Cuando te quieras dar cuenta, estamos ya hablando de la Ryder Cup otra vez, sí. Y de que ha empieza el proceso. el año de clasificación Ryder y para adelante, para atrás. Totalmente. Que bueno, que nada, que vamos acabando, simplemente recordando que Geno Titicul, ¿no? Atthaya Titicul de toda la vida, pues la tailandesa ha ganado la final del LPGA Tour. Fíjate, ahí no hay mucha polémica, sobre la final del LPGA Tour, sobre quién la debe ganar, porque ahí las 60 que se han clasificado para la final
o sea, que ahí gana el circuito, digamos, se considera la campeona del ranking del LPGA Tour, la que gana ese último torneo, que puede ser la que acaba en el puesto 60, o la que ha entrado en el puesto 60 al torneo. En este caso no, en este caso se ha dado que la número 1 del mundo, la número 1 del ranking, es la que ha ganado también el torneo, o sea que 4 millones para Gino Titicul y sobre todo la confirmación de que efectivamente ahora mismo es la mejor jugadora del mundo. Por cierto, hablando de Titicul, me dejó muy asombrado unas declaraciones que hizo antes de empezar el torneo, el miércoles, antes de empezar esta final, dijo que con 13 años, David, con 13 años, ya era consciente de que ella se tenía que hacer profesional para mantener a toda su familia. Con 13 años, Y Titicul se pasa a profesional con 14. O sea, que es verdad. Toma presión. Pues fíjate la niña cómo está, ¿no? Ahí está, ¿no? Número 1 del mundo. Y claro, sí, imagínense la presión que tiene ella ahora mismo, ¿no? Presión la que tenía, con 13, con 14, con 15, ¿no? Claro, empezando. Claro, es un juego de niños, nunca mejor dicho, tirar ahora un par de 1,5 metros para ganar un grande. Ya te digo. Y dice que evidentemente eso es lo que le mueve a entrenar todos los días, que toda su familia depende de ella. Y que para eso juega, para que su familia esté bien y viva bien. De momento, oye... En esta final, por supuesto, estaba Carlota Ciganda. ¿Sí? ¿Cuántas lleva ya, Alejandro? 13. Y seguida. 13. La que más. 13, ¿no? La que más. La que es más brutal, es el PGA Tour. Pero aquí pues volvemos a nuestra historieta de siempre. Bueno, de siempre no, de hace un X tiempo, no tantísimo tiempo. Quizá no tarde tanto tiempo, quizá no tardemos tanto en ver esta final llenita tampoco, hombre, pero con unas cuantas más banderitas españolas. Sí. Este año hemos estado muy cerca de tener 2, Hemos estado muy cerca de tener ya 2. El año que viene, ya te digo que de 2 no bajo. El año que viene no bajo de 2. Y vamos a ver si no hay alguna más, ¿no? En 2026. Que, por cierto, que hablando de Carlota, tal y como acababa el torneo, se venía para acá, para España, porque esta semana es el Andalucía Costa del Sol Open de España y allí vamos a tener a Carlota Ciganda y a Zahara Muñoz. Y para terminar con el repaso a los resultados, pues hombre, darle la enhorabuena, por supuesto, a Ana Peláez y a Pablo Ereño. Decíamos que José Le Ballester ha conseguido su primera victoria como profesional, pues Pablo Ereño también la ha conseguido en el Campeonato de España de Profesionales. Obviamente no son torneos con el pedigrí internacional del circuito europeo del PGA Tour, pero tiene mucho valor el ser campeón de España de profesionales, sobre todo los jugadores le dan mucho valor, ¿no?, a tener ese título en sus vitrinas. Bueno, pues Ana Peláez lo ha conseguido por segundo año consecutivo y Pablo Ereño se estrena de esta manera como ganador en torneo profesional. En el Mediterráneo Golf consiguió la victoria Pablo Ereño y Ana Peláez en la Hacienda Links. Así que... Oye, estaba pensando yo, y no lo sé. ¿Pablo Ereño también la rompe desde el tee? Creo que no. Creo que Pablo no es precisamente un rompedor, no pertenece a esa saga. No es yo te diría que es una especie de Manu Elvira. Es decir, que pega, pero que no es un súper pegador. Efectivamente. Vale, sí, que está en la media de los que demandan los tiempos, pero eso que tampoco es un descomunal. No. ¿Cómo se dice descomunal en inglés, Alejandro? Hay un... Descomunal. Pues te lo... Para decirlo en inglés, que siempre es más... Claro, pero te lo digo... Espérate, déjame que lo mire ahora mismo porque exactamente... A ver si me da la traducción exacta de... ¿Cómo se dice? Descomunal en inglés. Yo creo que va a ser igual. Descomunal. Eso Descomunal, parece un grupo musical, ¿no? Antiguo, de los Descomunals. Pues mira, se traduce... Huge, ¿no? A mí. Colossal, Huge, ¿no? Colossal, cuidado, Colossal es muy bonito, Colossal. A mí me da 5 opciones. Huge, Enormous, Massive, Gigantic se lo ha inventado, yo creo, la inteligencia artificial, y Colossal. Bueno, pues eso, de los descomunales de toda la vida. De los descomunales. Que pues hasta aquí llegamos, ¿no? Con este podcast descomunal. Que volvemos Madre mía. Volvemos el próximo jueves, ya desde el Open de España, Les contaremos la última hora de ese Open de España femenino en el Real Guadalhorce Club de Golf. Una buena oportunidad para acercarse esta semana a ver el mejor golf femenino de España. Por cierto, lo preguntaremos e informaremos en Ten Golf, pero me ha extrañado que no esté Julia López en este Open de España, que además se juega en su casa, pero eso ya lo contaremos durante esta semana.
Muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán. No, las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.